En toda esta zona que vemos, en el barrio antiguo de la ciudad, era donde estaban las casas de los aristócratas. Aquí vivía la nobleza. Ya viene detrás el siguiente grupo, así que deberíamos seguir avanzando. Un emperador de la dinastía de los Habsburgo no muere así sin más. O fallecía luchando en una batalla, o lo apuñalaban por la espalda, o lo envenenaba una mujer, claro. Siempre era algo espectacular, pero a Frederick no le pasó nada de esto. Esta casa es un edificio del Renacimiento. Fue construida en el siglo XVI por unos arquitectos italianos. Se puede apreciar que tiene cierto aire italiano. Como digo, fue construida en el siglo XVI por artistas italianos. Bueno, ahí abajo tienen los lavabos públicos. ¿Ven el letrero? Y estos son los autocares para Mauthausen, ¿de acuerdo? Muy bien. Casi todo el potencial industrial con que cuenta Austria en la actualidad se originó tan solo a partir de 1938. La mayoría de los trabajadores procedían de los campos de concentración y después de la mano de obra esclava. El camino que seguimos para llegar al campo de concentración de Mauthausen no es el mismo que seguían los prisioneros. Llegaban a la estación de ferrocarril, que estaba un poco más arriba, en el camino por donde veníamos antes de girar a la izquierda. Y después seguían por una pequeña senda hasta llegar al campo, donde nos encontraremos nosotros en unos 2 minutos aproximadamente. La primera vez en la historia que se menciona el nombre de Mauthausen es en el año 960. Allí, al lado de ese árbol grande, se encuentra la desembocadura del río Enns. A los Babenberg les fueron entregadas las tierras que hay debajo y las tierras de arriba pertenecían a Baviera. De manera que Mauthausen tiene una historia bastante larga. Y bueno, tuvimos la guerra con los franceses, con los turcos, la guerra de los campesinos. Pero Mauthausen nunca sucumbió. Siempre consiguió sobreponerse. De algún modo siempre consiguió salir adelante. ¿Le parece que vive en un lugar completamente normal? Yo diría incluso que vivo en un lugar excepcionalmente bello. ¿De dónde es usted? Soy del norte de Baviera. ¿Por qué ha venido a este sitio? Mi mujer es austríaca y lo decidimos espontáneamente. Antes vivíamos en el extranjero. En una visita que hicimos al Danubio, vimos este pueblo y nos gustó mucho. Pensamos que podríamos vivir aquí. El aire puro, los vecinos. Es una comunidad muy unida. Todos nos llevamos estupendamente. Puedo correr, montar en bicicleta, patinar, hacer ruta nórdica, todo lo que quiera. En verano, ese bosque de ahí es muy fresco y agradable, y a veces da el sol. Vivir aquí es un sueño maravilloso. Te sientas en la terraza de tu casa y solo ves bosque a tu alrededor. Es un verdadero paraíso. Olvidé presentarles a la persona más importante de esta tarde, nuestro conductor Roland. Hola. Lo siento. Nos ha traído aquí sanos y salvos. Y él será también quien nos lleve de vuelta.
Ahí delante tienen el campo de concentración. Hasta agosto de 1938, cuando empezaron a construir justo en la pradera, esto solo era campo, césped y hierba con algunos árboles frutales. Las manzanas y las peras son las frutas típicas de esta zona. Vamos a bajarnos aquí. Estaré en el canal 1. Si siguen a Silvia, por favor, acuérdense de cambiar otra vez al canal 6. Han venido hasta aquí, y eso está bien. Cualquiera que sea la razón de su visita, nos ofrece una oportunidad para hablar con ustedes y presentarles una información exacta que puede que no consigan en ninguna otra parte. No hay necesidad de conocer en toda su amplitud la tragedia que tuvo lugar aquí. Existe un mecanismo de seguridad dentro de cada uno de ustedes que les protegerá y eso está bien. Por el contrario, se correría el riesgo de perder la cordura. Pero deseamos que todos ustedes regresen a sus casas sanos y salvos, con sus facultades mentales intactas y que después puedan utilizar esta información por la libertad, la justicia y la verdad. Campo de concentración. Costa Rica, América Central. Hola. Das ist im Prinzip nicht so wichtig, weil die zwei in der Umstand sowieso fürchten. En primer lugar, quisiera daros la bienvenida a este lugar, al monumento conmemorativo del antiguo campo de concentración de Mauthausen. Primero, os haré una pequeña introducción sobre lo que es el campo de concentración. Como el nombre indica, se trata de concentración, ¿de acuerdo? ¿Qué se concentraba aquí? Seres humanos. ¿Qué seres humanos? Al principio los llamaban el enemigo interior. Después, Volksschädlinge. ¿Sabéis qué significa esta palabra? Parásitos. Seres infrahumanos. Untermenschen, ¿comprendéis? Los nazis calificaban así a la gente. Asocial, ¿conocéis este término? Hoy en día se sigue utilizando para insultar a la gente. Alguien asocial es sencillamente alguien que no encaja en la norma. Alcohólicos, prostitutas, desempleados, gente sin hogar, etc. ¿De acuerdo? Los metían en trenes y en vagones para animales o mercancías y los transportaban cientos de kilómetros a través de Europa.
Miles de personas ya llegaban aquí muertas. En el último periodo del campo, trajeron aquí a muchas personas, sin comida, apiñadas, caos y muerte masiva. Morían como moscas al final. Por eso la mitad de las personas que murieron aquí murieron en el año 45, en el último mes de la guerra. ¿Dónde está la estación del tren? La estación de tren estaba en la ciudad, sigue estando ahí en la actualidad. ¿Está cerca? Está a 6 kilómetros de aquí. Tenían que andar desde allí. Tenían que correr. Los primeros 2 años y medio los dedicaron sobre todo a la construcción del campo. Las escaleras de la muerte. Espero que podáis verlas después cuando bajéis, porque no siempre se incluyen en la visita. Se calcula que se transportaron alrededor de 1 millón de piedras por las escaleras de la muerte para construir el campo de concentración. Por eso, cada piedra que veáis aquí está conectada con la muerte. Este es el aspecto que tenía. Agrupaban a la gente en columnas, siempre en formación de 5, en filas de 5 personas. Tenían que subir cargadas con una piedra de hasta 50 kilos a la espalda. Lo tenían que hacer 15 veces al día, no existía nada más. Era su sentencia de muerte. Esta escalera es el símbolo de Mauthausen. Ahora quisiera enseñaros las distintas etapas de la vida de un prisionero en un campo de concentración. Empezaremos con la admisión al campo en el Muro de las Lamentaciones. Existe un mecanismo de seguridad dentro de cada uno de ustedes que les protegerá, y eso está bien. Por el contrario, se correría el riesgo de perder la cordura. Esperen aquí. Todo este muro, desde aquí hasta allí, todo este muro recibe el nombre de Muro de las Lamentaciones, como el de Jerusalén. Aquí se solían colocar con la cara mirando hacia la pared. A lo mejor venía un soldado de las SS y te estampaba la cara contra el muro. Eso pasaba, sí. Aquí comienza una especie de ritual de iniciación, una transformación de ser humano a criatura, a prisionero. Sucedía muy deprisa. Podía llevar algunas horas o algunos días. Nos consta que obligaban a las personas a permanecer aquí varios días desnudas. Una semana, tal vez, si conseguían sobrevivir. En verano la temperatura es de 30 grados y el sol quema, y en invierno se registran temperaturas bajo cero. Tormentas de nieve, daba igual. Al final las SS acabaron matando a mucha gente en el Muro de las Lamentaciones, pero no con sus propias manos, no. Los exponían a la naturaleza y la naturaleza hacía el trabajo por ellos. Las SS utilizaban a los criminales para proteger a los responsables del reino del terror dentro del campo, los capos. Todo se hacía entre los prisioneros. Un capo no es nada más que un jefe. Es el que tiene el látigo o la vara y el que golpea a la gente. Lo denominaban la autoadministración de los prisioneros. Tenían libertad para matar, para torturar, para golpear, y la ejercían. Aquí inmediatamente aprendías el lenguaje universal del campo de concentración. Este lenguaje universal del campo era el maltrato físico, claro. Esa valla que veis ahí, allí llevaban a mucha gente. Algunos iban voluntariamente para suicidarse. La valla tenía 380 voltios de potencia. Si no tienes suerte y la corriente no te atraviesa el corazón ni nada vital, a lo mejor no te mueres. Sufres durante una noche y por la mañana llega un soldado de las SS y te mete un tiro. Los prisioneros, los supervivientes, dicen que por la noche se escuchaban los gritos de la gente que había quedado colgada en la valla. Los historiadores calculan que alrededor de 1/3 fueron suicidios reales, el resto solo era para legalizar el asesinato. Por ejemplo, un capo mataba a un prisionero y ordenaba a otros 2 prisioneros que tiraran el cadáver a la valla. Entonces tomaban una fotografía para el archivo, y eso era un suicidio. El jefe, el Substalklager Führer Bachmeier, tenía unos perros enormes
y le gustaba cazar prisioneros con los perros. Te mordían aquí o en el cuello. Los entrenaban para eso. Esto sucedía con frecuencia en este lugar. Asesinar gente utilizando a los perros. Los desnudaban a todos. Los obligaban a deshacerse de todo aquello que habían traído a este lugar. Después, al cabo de algunos días o de algunas horas, los conducían al sótano para desinfectarlos. Ahí es donde nos dirigimos ahora. Aquí les esperaba la siguiente humillación. En este lugar les afeitaban todo el pelo del cuerpo. Te miro a la cabeza y veo ese pelo largo, rubio, precioso. Todo el mundo te conoce así. Te conocen así, con trenzas a lo mejor. La gente te identificaba por el pelo largo, pero ahora lo tienes corto. Forma parte de tu personalidad. No quieres llevarlo de otro modo. Precioso, maravilloso, pero lo pierdes. Estás calvo, y eso no es nada agradable. Cuando digo todo el pelo del cuerpo, me refiero a eso exactamente, a todo el pelo del cuerpo, no solo al de la cabeza, sino también al de las axilas y al vello púbico. Sucedía nada más llegar, y el afeitado corporal completo se repetía cada vez que los duchaban. Este era un campo para hombres, pero durante los últimos 8 meses de la guerra empezaron a llegar mujeres al campo de concentración y las alojaban en módulos separados. Para las mujeres era peor. Este afeitado corporal completo, incluido el vello púbico, lo hacían hombres. Se hacía delante de extraños, por extraños, y con una cuchilla, rápido, con heridas. Bonito modo de humillar a una persona. El afeitado se hacía rápidamente con una cuchilla, pero eso acarreaba un problema. Muchos temblaban de frío y tenían quemaduras por haber estado expuestos a la intemperie. O temblaban de miedo al no saber qué iba a sucederles. Después del afeitado, había sangre por todas partes. Al subir las escaleras, las SS les decían: «Miraos, estáis llenos de sangre. Así no podemos trabajar con vosotros. Ahora tendremos que lavaros otra vez». Pero ahora tocaba el baño de la muerte. Entonces los empapaban con agua helada y los dejaban así durante horas o días. Los prisioneros se congelaban, literalmente, convirtiéndose en bloques de hielo. Estos bloques de hielo los fundían en el depósito y después los quemaban. Mauthausen no era un campo de concentración judío. Era para polacos, rusos, eslavos, italianos, franceses, españoles, sin olvidar a los holandeses. Los judíos llegaron el último año, cuando empezaron a evacuarse otros campos. Todos vinieron a Mauthausen, el último campo en ser liberado. 3 días antes de finalizar la guerra seguían llegando judíos. Al final, los polacos, los rusos y los judíos fueron los grupos más numerosos. Seguidme.
Dejen encendidos sus aparatos, por favor. Existían distintos campos de concentración. Había 3 tipos. Entren, por favor. Entren, por favor. Detrás del aparato número 6, a la cual se están acercando, se encontraban otras 4, ¿Puede decirme de dónde es usted? Sí, soy de Eslovaquia, de una ciudad llamada Newcastle. ¿Y ustedes de dónde son? Somos de Albania, de Yerano. De Sudáfrica. De Nigeria. ¿De Zimbabue? De Austria. Soy de Los Ángeles, California. Decidimos venir aquí para ver lo que Hitler hacía con los judíos. El lugar es muy bonito. Es una fortaleza muy grande, si puede llamarse así. Un campo de concentración. Y está muy bien conservado. Me ha gustado mucho. También me gustaría visitar Auschwitz, que según tengo entendido es el campo más grande. Y en el futuro próximo también me gustaría visitar otros campos. Imaginarte a todas aquellas personas apiñadas, golpeadas y sufriendo, expuestas al frío o al calor, es algo verdaderamente horrible. Bueno, para mí lo peor ha sido ver la cámara de gas. No me explico cómo pudieron hacer cosas tan horribles a otros seres humanos. Los trataban como si fueran conejos. Estamos recorriendo Europa y hoy es el día de Yom Kippur, el día judío del arrepentimiento. Y en vez de pasarlo en la sinagoga, no se me ocurre un lugar mejor donde rezar mis oraciones que en Mauthausen. Una cosa que se aprende solo con mirar y ver los distintos grupos y tipos de personas que retenían aquí, también homosexuales y demás, me hace pensar que incluso los pequeños actos de discriminación, de condenar a alguien al ostracismo, conducen inevitablemente a todo tipo de atrocidades. De manera que si cuidamos para que no se produzcan estas pequeñas discriminaciones, tal vez logremos evitar que vuelvan a producirse los actos aún más atroces que siguen a estas discriminaciones.
Esto es el Fellerhof. La carretera ha cambiado. Ahora va directamente al campo. Antes daba un rodeo por allí detrás. El Fellerhof era una granja utilizada para producir el alimento del campo de concentración. También era un lugar donde las SS venían a comer y a beber. Perdonen que me sonría, pero es que ahora este lugar es una taberna. Un lugar donde comer, beber y pasarlo bien, como hacían las SS hace 60 años. Más adelante encontramos letreros como este. Me parece genial. La Casa de la Sidra en la pradera. A 50 metros en la misma explanada está el letrero del campo de concentración. Tenemos el letrero del campo de concentración a 50 metros del letrero de la Casa de la Sidra. Es algo verdaderamente... Disculpen que me haga gracia, pero es que resulta muy raro. Es algo extraño, pero bueno, como dirían algunos, la vida sigue. Aunque produce una sensación extraña. Yo he estado dentro, pero no me gusta mucho. Die ist wirklich herrlich und nett. Da kehrt halt die Leute gerne ein. Der Spindlerbus ist ja so fein. Einen riesigen Grumpf dazu. A Gaudi gibt's oft bis in Früh. A knackiges Würstel vom Rust. Und dazu ein traumhaften Most. A knackiges Würstel vom Rust. Und dazu ein traumhaften Most. Der Frellerhof ist sehr bekannt. Leute kommen von der Stadt und vom Land. Bedienung ist freundlich und fein. Da wird noch zum Schnapssalon sein. Getrannt wird vor alle Leid. Aber das gibt's natürlich nur heut. Wirklich ist im Frellerhof heut. Die sagen ganz bestimmt alle Leid. Wirklich ist im Frellerhof heut. Die sagen ganz bestimmt alle Leid. Oder nicht? Ja! Also! Zau, 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 ¡Salud! Desde aquí no se aprecia muy bien, pero allí hay como una planicie. ¿Lo ven? Va subiendo hacia otra planicie. Ahí es donde colocaban las tiendas. 14 en total. 4 grandes y 10 pequeñas. Desde ese árbol grande hasta allí había unas 10.000 personas. A quienes venían aquí ni siquiera les daban un número. Hay testigos que manifiestan que se producían nacimientos en los campos abiertos. Imagínense, este campamento existió desde el otoño del 44 hasta la liberación en el 45. No se trataba de la medida temporal que se suponía que debía ser. Aquí el invierno del 44 fue el más duro de todo el país. En febrero las temperaturas descendieron a 20 o a 30 grados bajo cero. Y todas aquellas personas estaban tumbadas en las tiendas sobre la tierra sin nada, sin sacos de paja, sin calefacción, sin nada. Evidentemente la probabilidad de supervivencia era nula. Así es como trataron a los últimos judíos húngaros que llegaron aquí. Cuando esto estuvo lleno, enviaron a los judíos al campo de Gunskirchen. Tampoco tenían servicios. Bueno, de hecho, según me contó un superviviente holandés, aquí había un servicio. Un hoyo con una plancha encima. La plancha de la mierda la llamaban.
Los capos gritaban: «Venga, acaba ya, deprisa». Un amigo de este holandés se cayó dentro del agujero y quiso ayudarle a salir. El capo no se lo permitió y murió allí mismo. Esto sucedió de verdad. Es extraño. Casi nadie viene aquí, aunque en realidad no hay nada que ver en este maldito lugar. Esto es lo que tenían que hacer los prisioneros en el pasado. La gente mayor que vivió aquí y experimentó aquel horror prefiere no hablar de ello. Prefieren que vaya quedando secretamente en el olvido. Los hijos, los nietos, quienes se trasladaron aquí pueden vivir con ello. Pero los ancianos no quieren hablar de ello. Y lo comprendo. ¿Es una carga vivir en la casa de un antiguo miembro de las SS? ¿Una carga? Si lo fuera, no viviríamos aquí. Exactamente. Nuestros amigos nos gastaban bromas al principio. Pero no supone una carga como tal. No, generalmente no. ¿Qué tipo de bromas les gastaban? Pues comentarios sobre lo que podíamos encontrar enterrado en el jardín. O cuando encendíamos la calefacción decían: ¿se puede calentar la casa de uno de las SS sin gas? Tonterías por el estilo, pero siempre en broma. ¿Han pensado alguna vez en el tipo de gente que vivió aquí? ¿En lo que sucedió aquí? Sí, lo hemos pensado. Los vecinos nos han contado que estas casas eran sobre todo para los oficiales. Supongo que eran las residencias normales de los oficiales que iban a trabajar al campo de concentración. Y confío en que no cometieran ningún acto de crueldad aquí.
Sí. A veces me he encontrado en situaciones donde me han preguntado de dónde era. Y al decir que era de Mauthausen, la gente se estremecía. De Mauthausen lo conocemos. O bien, el campo de concentración. O sencillamente, sé dónde está. Me di cuenta de que siempre que lo decía, había malas vibraciones. Antes decía, soy de un lugar cercano a Linz. Sí, lo admito. Mi peor experiencia de la imagen negativa de Mauthausen fue, sin duda, en Israel. Yo era la única de Mauthausen del grupo. El guía me presionaba mucho. Por favor, no le diga a nadie que es usted de Mauthausen. Y me quedé muy sorprendida. No recuerdo el nombre de aquel museo en Israel, pero el nombre de Mauthausen estaba escrito en el suelo, con letras grandes. Me sentí feliz. Mi Mauthausen, mi hogar, está aquí. Inmediatamente el guía me miró como suplicando. Por favor, no diga nada. Y entonces me di cuenta. Soy de Mauthausen. Debo defender Mauthausen. Me gusta ser de Mauthausen. No me avergüenza ser de Mauthausen. El siguiente paso para la admisión solía estar aquí la mayoría de las veces. El bloque número 1. El bloque especial. El resto de los prisioneros tenía que ir en pequeños grupos para dar sus datos personales, su nombre, etc., y contar su historia. Se inventaron distintas categorías. A lo mejor alguno ya conocéis lo de los triángulos. El color rojo era para los prisioneros políticos, el verde para los criminales, el azul para los inmigrantes, el violeta para los de Jehová, el rosa para los homosexuales, el negro para los asociales. En esta categoría tan práctica de asocial cabía todo el mundo, en la categoría de asocial. Esta ya os podéis imaginar para quién era. Esta línea de aquí, para los judíos. El triángulo amarillo y después la categoría de color rojo. En teoría lo peor era esto, ser judío homosexual. No sobrevivían mucho tiempo, tal vez unas horas, unos minutos quizás. El punto negro significa castigo, sentencia de muerte. No era para los alemanes. El punto rojo significa que eres sospechoso de evasión, de querer escapar. Así que te ponían esto cerca del corazón y en la espalda. No había nada más fácil para que cualquier día uno de las SS te disparara. Con esto sobrevivías, cuentan los supervivientes, 2 semanas como máximo. Estas son las categorías.
Esta habitación mide 100 metros cuadrados y en ella había por lo menos 150 personas. Había 32 literas como estas y 70 taquillas. Tenían muy poco espacio. Los colchones de paja y las mantas debían colocarse de una manera muy específica o te pegaban. Las taquillas debían estar ordenadas según la norma estricta de las SS o también te pegaban. El prisionero se arrodillaba en el suelo, con el tronco sobre una espaldera. Lo sujetaban entre dos, y un tercero le golpeaba las nalgas con una porra de goma. Los prisioneros perdían mucho peso y no les quedaba nada de grasa. La piel estaba tan seca que se resquebrajaba con la fuerza de la porra. A los prisioneros se les salían los órganos vitales y morían. A 10 metros están los servicios, pero no los puedes utilizar. ¿Por qué? Porque ahí es donde duerme el capo y tiene miedo. Hay un cubo en el rincón, pero se llena enseguida. Cosas en las que a nosotros no se nos ocurre ni pensar. Si tengo calor, abro una ventana. Si quiero ir al servicio, voy al servicio. Aquí había que pedir permiso para todo. Listones y paja, listones y paja, listones y paja. Las enfermedades leves solían ser frecuentes, pero nadie quería ir a la enfermería de la muerte, ni convertirse en un esqueleto para la cámara de gas. La comida producía diarrea. ¿Me seguís? Diarrea. Estaba bien si estás arriba, pero debajo no era solo la miseria de que se filtrara, lo peor era el riesgo de enfermar. Una boca inútil que el sistema ya no necesita. En el sótano de la enfermería se encontraba el doctor Krebsbach, el médico del campo. Este doctor Krebsbach llevaba a cabo experimentos pseudomédicos, como inyectar aire y benceno en el corazón para ver cuánto tardaba un prisionero en morir, o abrir el cráneo para observar el cerebro. Naturalmente, el prisionero moría enseguida. Después de algunos experimentos más, conservaba el cerebro en alcohol desnaturalizado. Hervían los cuerpos hasta los huesos para comprobar cómo olía y qué aspecto tenía la carne humana cocinada. Limpiaban bien el esqueleto y después lo convertían en dinero, vendiéndolo para lecciones de biología. A veces no quiero continuar, ni oír hablar una sola palabra más sobre este tema. Pero yo soy el único culpable. Llevo 10 años obsesionado con esto. Tengo vídeos y libros del Tercer Reich, miles, demasiados para leerlos todos. Es una adicción.
Pero lo he convertido en algo positivo. He hecho de ello mi vocación. Pero se hace muy difícil. Solía decirme a mí mismo, soy el mejor que hay aquí. Me ganaba a todos los grupos. Respondían con preguntas, con tristeza, con lágrimas, con lo que fuera. Me hacían sentir bien. Llegaban haciéndose los indiferentes. No les interesaba. Algunos se separaban del grupo. Pero al final acudían a mí para hacerme preguntas. La mayor recompensa de todas, cuando me dan la mano y dicen, gracias. Es algo verdaderamente impresionante. Es por lo que vivo. Pero me desgasta mucho. Puedo decir que he dado el 100% de mí mismo durante 8 años. Pero después, todo empezó a ir cuesta abajo. Ya no puedo escarbar tanto en mi interior. Aquí estamos todos enfermos, todos y cada uno de nosotros. Desde una hernia de disco de repente hasta... Bueno, yo llevo varios años tomando antidepresivos. Me he convertido en un alcohólico. He traído una vela. He traído una vela para encenderla cerca de la estatua, cerca del monumento conmemorativo. Después puede grabarlo si quiere, gracias. Esta vela es de Israel. La he traído expresamente para encenderla en este lugar. Papá, en todas las piedras que hay aquí hay un signo, una estrella. Eso es porque los muertos son judíos. Los demás son cristianos. Los que tienen esa estrella, la estrella de David, son judíos. ¿Qué es un judío? Alguien cuya religión es distinta a la de los cristianos. Espera. Dame la cámara. Colócate los pantalones. Los tenía subidos. Los quemaban aquí. ¿Sacaban las cenizas por detrás? ¿Dónde ponían todas las cenizas? Las tiraban. No las sacaban por detrás. Es demencial. Creo que los colocaban sobre la parrilla de metal. Los metían ahí sin más. Los empujaban dentro. Dejaban el cadáver dentro y cerraban la puerta. ¿Crees que el hombre que lo hacía de buen grado?
Naturalmente que sí. ¿Cómo pudieron quemar a tantos? ¿Cómo podían soportar el olor a quemado? Es repugnante, te ataca la mente. ¿Sabe alguien el Cádiz? ¿Sabe alguien el Cádiz? Allí los gaseaban, los disparaban allí los metían en la nevera y allí los quemaban. Estaban experimentando algo con él, algo relacionado con la aplicación de presión. Con mucha presión, alta y baja. ¿Por qué? No lo sé. Es del siglo XIX, ¿verdad? ¿Leerán esto las autoridades del campo? No creo, lo leen los israelíes. ¿Qué quieres escribir? Quiero escribir paz. Noktası olmayan iyi. Es. ¿Son todas ustedes de Mauthausen? Sí. Sí. Todas hemos nacido y nos hemos criado allí. De pura cepa. Nos gusta estar aquí. Nuestra intención es quedarnos por aquí un poco más de tiempo. Sí. Si Dios quiere. Auténticamente de Mauthausen, ¿no? Sí, de pura cepa. ¿Dónde conoció a su marido? ¿Dónde le conoció? Wo haben Sie Ihren damaligen ersten Mann kennengelernt? En Mauthausen.
En Mauthausen. ¿Y por entonces ya era miembro de las SS? Estaba en las SS. Diles que fue a la cárcel por ello. Estaba en el frente y le hirieron. Después le destinaron al campo de concentración. ¿Y le conoció en Mauthausen? Ya no podía ir al frente. Por supuesto que no. Entonces le conoció en Mauthausen. Sí, le conocí allí, en Mauthausen. ¿Dónde os casasteis? En el campo, en la oficina de registro número 2. En el campo de concentración. Fue una boda preciosa. Había música suave y guardas de honor de las SS de escolta a cada uno de los lados. Mi tía dijo que fue la boda más bonita que había visto en su vida. Nos casamos en la oficina de registro número 2. ¿Qué es lo que le gustaba de él? Todo. Era un hombre atractivo, ¿sí? Y estaba en las SS. No, eso no. Vestía bien. Había otro campo de concentración en Gusen. Lo había olvidado, sí. Pero solo en Mauthausen había más de 700 hombres de las SS. Podías escoger a quien quisieras, naturalmente. Yo nunca me fijé en ninguno. Pues yo sí. Me gustaba el porte que tenía. Éramos una pareja muy atractiva. Todos decían Heil Hitler. A todos nos encantaba. Todos los padres de familia tenían trabajo. Decíamos Heil Hitler. Una vez se me rasgó el bolsillo. Algunos eran más pobres que los pobres. En Austria se morían de hambre. Sí. El trabajo era lo único bueno. Después, la verdad, lo que sucedió fue aterrador. Empezaron a producir nitrógeno en Linz. Se construyeron autopistas, hicieron muchas cosas. Eso es lo que gustaba de Hitler. Y entonces comenzó la guerra. Nos encontramos con la muerte de frente en el campo de concentración. Aquel olor. El olor que había cuando quemaban los cuerpos. Todo Mauthausen apestaba, porque los quemaban en los hornos que tenían allí. Los hornos funcionaban todo el día. A algunos los sacaron del campo para enviarlos a Steiger. Fue algo verdaderamente horroroso ver cómo los apilaban como si fueran perros. Tiraban a unos encima de los otros. Sabe muchas cosas, ¿verdad? Sí. Tenía que trabajar todo el día con esa imagen en la cabeza. ¿Estaba usted protegida de todo aquello por ser la mujer de un miembro de las SS? Dios, no, claro que no. Al contrario, ¿quién iba a protegerme? Nadie me protegía. Tampoco tenía miedo. Yo no veía lo que veía ella. Vivía al lado de la estación de tren, por eso vi todo aquello. Exacto. Y yo solo era una muchachita de Mauthausen. Yo también era joven. Sí, pero yo tampoco lo vi. Los quitaban del medio rápidamente. Sí, pero eso yo no lo vi. Lo siento. Si lo hubiera visto, lo diría. Me sorprende mucho lo que estoy oyendo. Mucho. Se organizaban actividades de ocio, había orden, disciplina. Era bueno para los jóvenes y para nuestra época. Fueron unos años muy bonitos. No los de la guerra, por supuesto, sino los de las juventudes hitlerianas. Fue bonito porque aprendías cosas. Sí. También el odio hacia los judíos. Lo mismo daba que fueran bolcheviques que comunistas. Daba lo mismo. Fue una época muy dura para ellos. Eran una causa perdida. Los arrestaban inmediatamente para encerrarlos. Al fin y al cabo, eran el enemigo. Yo conocí al comandante del campo, a Thierry, personalmente. Era cazador.
Pertenecía a nuestro club de tiro. Vestía el traje de caza verde al estilo de Steyr, como los demás. En privado siempre iba de paisano. Solo llevaba uniforme cuando estaba de servicio. Cuando no estaba de servicio, era una persona maravillosa. Ni se imagina lo que hacía en el campo. No se portaba bien con la gente que había en el campo de concentración. Lo peor que vi fue a niños tirados en la calle. Como no podían seguir caminando, les metían un tiro en el cuello. Eso es lo que veíamos. Pero no podíamos hacer nada. Decían que tenían que librarse de ellos y los metían en camiones y se los llevaban. Eso es todo lo que sé. Yo vivía cerca del campo de concentración. No puedo pronunciar muy bien porque tengo los dientes partidos. Yo presencié muchas de las cosas que pasaron. Puedo decirle que fue horrible. Horrible. Sí. Un día, cuando volvía a casa de hacer la compra, vi un montón de gente apiñada que todavía seguía moviéndose. Me quedé mirando y entonces un hombre me dijo: siga andando. Y eso hice. Anduve unos pocos metros y escuché pum, pum, pum. Los dispararon a todos, a todo aquel grupo de seres humanos. Cadáveres. No eran cadáveres, estaban vivos, vivos. Les dispararon. Pum, pum. Y supe que estaban muertos. Sí, sí. Yo no vivía lejos de ellos. ¿Sabía usted lo que estaba sucediendo en Mauthausen? ¿Cómo dice? ¿Sabía lo que sucedía en el campo de concentración de Mauthausen? Sí. Teníamos nuestra propia idea. Nada bueno. La gente se imaginaba que no sucedía nada bueno en el campo de concentración. Dios mío, Dios mío. Había muchísimos muertos. Los prisioneros excavaban trincheras para meterlos ahí. Los dejaban tirados por ahí, con la cabeza hinchada por el sol. Y después los tiraban en aquellas trincheras. Yo lo vi. No se les podía dejar ahí, pero no apareció nadie. Nadie del ayuntamiento. Nadie se ocupó de ello. No vino nadie. Sí, ella colaboraba. Estaban tumbados sobre el suelo y les dispararon a todos sin motivo. ¿Le han preguntado a sus feligreses alguna vez dónde estaba Dios en Mauthausen? No. Nunca me han hecho esa pregunta. Pero tenemos la frase de no hay Dios después de Auschwitz.
La gente habla de ello, como es natural, pero nunca me han hecho esa pregunta. ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Desde luego. Desde luego que sí. Pero no he conseguido encontrar una respuesta. Seguidme, por favor. Esta es la cámara de gas. Es un recinto muy pequeño, tiene solo 13 metros cuadrados. Dicen que aquí podían meter a unas 80 o 100 personas. Sí. Normalmente entraban por ahí. Antes debían desnudarse en otra sala y les hacían un reconocimiento médico en el cual inspeccionaban la boca de los prisioneros. Buscaban oro. Si tenían oro en la boca, les pintaban una cruz en el pecho o en la espalda. Era una señal para los encargados del crematorio, para los prisioneros que tenían que limpiar la cámara de gas y quemar los cuerpos, para que supieran dónde llevar el cuerpo. Ya habéis visto antes la mesa de disección. Ahí también extraían el oro, entre otras muchas cosas. Se encontraron cadáveres con la cabeza cortada porque a algunos médicos les gustaba preparar las cabezas. O les extraían los órganos para la colección de órganos de anatomía y cosas por el estilo. O la piel tatuada también. Preparaban la piel tatuada y fabricaban cosas con ella. Sí, consta por las declaraciones que en Mauthausen sucedieron este tipo de cosas. Después, ya en la cámara de gas, si había mucha gente, tenían que levantar los brazos así para que pudieran entrar más. Si había niños pequeños o bebés, como al final, que llegaban en los transportes de evacuación, junto con gente joven también, los tiraban sobre las cabezas de los demás. Sí. Después cerraban la puerta y encendían el gas. El pánico se apoderaba de la gente cuando se daba cuenta de que eso no era una ducha. Pero entonces ya era demasiado tarde. Durante el ataque de pánico, la gente empujaba y pateaba salvajemente. Los más débiles, los niños, morían pisoteados. Y esto antes de que entrara el gas. Al lado iban cargando el gas tranquilamente. Cuando empezaba a salir el gas, y tenías la suerte de estar en esta esquina, morías en 4 minutos. Si tenías la mala suerte de estar en la otra esquina de allí, tardabas unos 15 o 20 minutos. Era una muerte cruel.
La gente estaba plenamente consciente. El ciclón B es un insecticida. Provoca asfixia interna. La sangre no es capaz de transportar el oxígeno. El dolor de los calambres no se puede ni imaginar. A causa de los calambres se fracturan muchos de los huesos del cuerpo. Además, todos los fluidos corporales salen al exterior. Heces, orina, vómito y sangre salen por todos los orificios. La sangre salía hasta por las cuencas de los ojos. Por eso las duchas que hay en el techo son reales. Estaban conectadas a las tuberías del agua. Eran esenciales para limpiar la cámara después. Mucha gente dice, 15 minutos. Por lo menos era rápido. Yo recomiendo que se haga un experimento. Coged un reloj con segundero y esperad a que pase un minuto. Es terrible. Se hace largo, muy largo. Y eso multiplicadlo por 15. No todo el mundo se asfixiaba igual de rápido. Hombres, mujeres, niños, bebés, todos mezclados. Después sacaban el gas, todavía está el aparato ahí arriba. Cuando abrían la puerta para airear encontraban los cuerpos pegados a la puerta. Los cadáveres estaban apilados hasta el techo en forma de pirámide con los hombres encima. Querían salir por donde habían entrado. Fuera estaba la luz y el aire. Aquí dentro solo estaba la muerte. En la parte de atrás quedaban las mujeres que eran más débiles. Los niños y los bebés estaban en el suelo pisoteados. Al cabo de un rato todo quedaba en silencio. Estaban todos muertos. Los encargados del crematorio entraban en acción. Su trabajo era limpiar la cámara de gas y vaciarla de todos los cuerpos, de todos los excrementos, de todos los restos que quedaban después de una muerte tan agonizante. Sabemos por las declaraciones que tenían que trabajar hasta 6 horas con palanquetas para sacar todos los cuerpos, porque estaban pegados entre sí y retorcidos. Los llevaban hasta allí, a la cámara donde almacenaban los cuerpos, o al crematorio directamente, depende del sitio que tuvieran. Había un grupo de gente cuyo trabajo consistía en eso. Dicen que aquí este trabajo lo hacían entre 6 y 12 personas. Se encargaban de quemar los cuerpos, de limpiar la cámara de gas. Ese era su trabajo. Vivían aquí. No solo trabajaban aquí, sino que también vivían aquí, en el sótano. Allí comían, allí dormían. Salían 10 minutos al día para el recuento, para respirar aire fresco. Ese era el pretexto. No se les permitía hablar con otros prisioneros porque conocían un secreto. Sabían lo que sucedía aquí dentro. Normalmente los conocedores de estos secretos eran ejecutados por las SS. Antes había alcachofas de ducha, pero ya no queda ninguna. Cuando yo empecé a trabajar aquí había 14 o 16, pero la gente se las ha ido llevando como recuerdo. Desde luego eso da que pensar. Otra de las cosas que he observado aquí es, ¿por qué falta la foto de Alois Mandel que estaba aquí? ¿Por qué no hemos encontrado ningún trozo roto? A alguien le debía hacer falta para pegarla en la moto, quizás. A lo mejor queda bien ahí. Hace un par de años, espero que lo podáis ver. Sí, no muy bien. Alguien utilizó el espacio vacío de la foto arrancada para dejar un mensaje. Lo veo todos los días. ¿Sabéis qué es esto? Una esvástica. Exacto. Es la esvástica. A alguien le dio por venir aquí al monumento conmemorativo de Mauthausen y grabar una esvástica sobre la placa conmemorativa en recuerdo de una persona que fue asesinada en la cámara de gas de Mauthausen. Alguno podría pensar, oye, ¿a mí qué me cuentas? Aquello sucedió hace 60 años. No tiene nada que ver conmigo. Pero yo no estoy tan seguro. Yo diría que sí tiene que ver.
Bueno, este es el monumento más reciente. Es un monumento que realmente me emociona. Vosotros sois muy jóvenes y todavía no tenéis hijos. Yo tengo familia numerosa. Tengo 4 niñas. Y este monumento me emociona profundamente porque está dedicado a todos los niños que fueron asesinados en este lugar, en Mauthausen. Hemos llegado al final de nuestra visita guiada. Y me gustaría explicaros por qué nosotros, como soldados, debemos visitar este lugar. Un campo de concentración es algo impensable en una democracia, pero no en una dictadura. Existen lugares como este en las dictaduras actuales. A lo mejor no para el genocidio, pero sí para destruir a los adversarios políticos. Nuestro trabajo como soldados profesionales es proteger la democracia. Todos vosotros trabajáis aquí. ¿Cuánto tiempo vais a estar aquí trabajando como guías? ¿Cuánto dura el trabajo? 12 meses. ¿12 meses? En total, sí. Servicio civil en lugar del ejército. ¿Preferiríais estar en el ejército? No, para nada. ¿Por qué no? Mi abuelo me dijo cuando tenía 16 años que deseaba que ingresara en el ejército para convertirme en un hombre. Para convertirme en un hombre de Stanford. Pero yo me negué. Y no quise hacer el servicio militar. Entonces, ¿tu abuelo fue miembro de la Wehrmacht? Mi abuelo era miembro de la división armada de las SS. El mío también. Era de las SS. ¿Y el vuestro? Sí, lo mismo. ¿Eran miembros de las Waffen-SS? Sí. ¿Y el tuyo? No, el mío era médico de la Wehrmacht. ¿Sentís algún tipo de consternación o de amargura por ello? No, la verdad es que no. Aunque en cierto modo sí. No puedo decir que entiendo lo que hizo, pero antes de la guerra no era nada. Después entró en la división armada de las SS en Anschluss y cuando volvió a la ciudad donde vivía, llegó convertido en héroe, en algo parecido a un libertador. Después fue un malnacido, claro. Además, nunca estaba abierto a escuchar ninguna opinión o interpretación diferente sobre aquella época. Solía decir, Hitler, un pequeño Hitler tiene que volver. Recuerdo que le gustaba decir eso. Al final de su vida tuvieron que amputarle una pierna a causa del tabaco y siempre estaba sentado en su silla tomando té. No bebía alcohol porque después de la guerra se convirtió en un alcohólico y se ponía furioso. Esto es lo que sé de él. ¿Sabes qué hizo? ¿En la guerra? ¿Durante la guerra? En realidad no. He intentado seguirle el rastro a la división Viking, donde él estuvo. Mi tío me habló de unas fotos que había encontrado en un álbum, pero los álbumes desaparecieron y nunca pude verlos. Los busqué por toda la casa, pero no los encontré. Mi tío me dijo que había algunas fotos donde aparecían judíos sufriendo humillaciones. Mi abuelo estuvo en Polonia en 1940 y después en la Unión Soviética. Entonces, es probable que cometiera crímenes de guerra. Sí, supongo que sí. Por eso nunca hablaba de ello en aquella época. Ahora estáis aquí contándole a la gente lo que pasó. Existe un proceso de aclimatación, ¿verdad? Sí. Un proceso de adaptación.
Sí. Entonces ya no os impacta tanto. Te haces a ello. Ya estáis acostumbrados, ¿no? Hay días que lo llevas mejor, pero hay otros que te cuesta soportarlo. Sí, es verdad. Hay una especie de... Si no me hubiera adaptado a la situación, a estar diariamente en este campo conmemorativo, creo que me hubiera vuelto loco. Creo que adaptarse es algo natural. No podría hacer nada sin volverme loco. Desde el punto de vista de la salud no ha mejorado. Mentalmente, desde luego que no. Ha afectado incluso a mi vida familiar. Discusiones con mi mujer, siempre con Mauthausen, Mauthausen, Mauthausen. No podemos ir a ningún sitio. Siempre acabamos discutiendo por culpa de Mauthausen. Pero bueno, ahora parece que las cosas están un poco mejor. No puedo dejar de pensar en Mauthausen. Hable del tema que hable, siempre acabo volviendo a lo mismo, a Mauthausen. En realidad existen muchas conexiones, como cuando se dice, por ejemplo, ¿para qué necesitan otra mezquita? Es superior a mí, tengo que decir algo, no puedo evitarlo. Es muy difícil, muy, muy difícil. ¿Cómo le ha afectado a usted personalmente? Antes mencionó que se había convertido en un alcohólico. Sí. Sí. ¿De veras? ¿El hecho de trabajar en este lugar le hizo convertirse en un alcohólico? Bueno, no solo por el hecho de trabajar aquí, pero en gran parte sí. Cuando lo único que sientes a tu alrededor es muerte y tortura y sangre y violencia, cuando siempre tienes un espejo delante que te dice que tú también podrías ser así y te lo llevas a casa. Siempre supe que llegaría el momento en que no iba a poder soportarlo más, que corría un riesgo muy alto de quemarme. Todavía no me he vuelto loco, no del todo, solo a veces en mis sueños, pero me las arreglo, consigo arreglármelas. Me ha impresionado muchísimo. No querría volver a verlo. ¿Qué es lo que más le ha impresionado? Lo de los niños, sobre todo. Yo tengo nietos pero también lo del resto de la gente, que nunca podrá ser reemplazada. Y lo de las mujeres embarazadas, todo lo que sucedió. ¿Qué podemos aprender de este lugar? Podemos aprender muchas cosas. Por ejemplo, a no ser agresivos nunca más. Resulta increíble lo que la gente es capaz de hacer. ¿Cómo pueden herir a otras personas sin inmutarse apenas? No es como en los libros. Sin inmutarse. Si te lo cuentan no te lo crees, pero cuando ves este lugar con tus propios ojos y te das cuenta de cómo funcionaba... Y te preguntas, ¿cómo es posible que siga sucediendo en la actualidad? Exacto. Después de todo, Cuando entras aquí te das cuenta en realidad de lo que sucedió y todo el mundo queda sobrecogido y aún sigue sucediendo en la actualidad. Sí. No hemos aprendido de ello. Creo que el mayor problema es que la gente no se detiene a mirar la historia y a aprender de ella. Bueno, aunque mires atrás lo suficiente, cuando lo ves con tus propios ojos... Sí. Exactamente. Ni siquiera lo intentan. Muchas veces ves que se repite la historia. ¿Tenéis algún otro comentario que deseéis compartir? Bueno, yo no he podido soportar escuchar todas esas cosas y me he desmayado. Sí. Sí, no he podido soportarlo. Para mí ha sido una tortura escuchar todo el sufrimiento y el dolor de aquellas personas, sin comida, sin nada.
Sí. ¿Pudiste sentirlo físicamente cuando estabas...? No, en realidad no, pero solo con imaginarlo. Yo me he puesto verdaderamente enfermo al entrar en la cámara de gas. Sí. Para mí eso ha sido lo peor. Es pequeña comparada con la de Auschwitz. ¿Y las duchas? Sí, las duchas me han impresionado. Lo demás también, pero no he querido entrar en las duchas. Damas y caballeros, nuestro horario de apertura finalizará dentro de un cuarto de hora. Por favor, vayan concluyendo su visita. Gracias. Ladies and gentlemen, our opening hours are ending in a quarter of an hour. Please finish your visit. Thank you. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar. Tenéis que venir en noviembre. Cuando apago las luces y paso por aquí, la sensación es tremenda. 1945. Es muy duro. Muy duro. ¿Sabe que nunca había animales cerca del campo de concentración? Ni pájaros ni nada. Pájaros. Es cierto. Tal vez fuera por el olor del crematorio, no lo sé. Saben dónde está la muerte. Eso es lo que yo creo. A veces creo que estoy viviendo todo aquello. De verdad. Oigo voces, pasos. Es mejor después de 10 años. Es mejor. Vamos a cerrar. A eso me refería. ¿Lo notan?